de la importancia de la restauración familiar. Hace poco me comentaban, no lo he investigado, lo dejo a su criterio si lo quiere investigar. No sé basado en qué estadística lo están diciendo, pero dicen que Guatemala es el 6º país en tasa de divorcios. 6º país. Tengo que corroborarlo, pero si eso es cierto, pensaba hoy en la mañana, qué tristeza para la Iglesia de Cristo en este país. Porque eso quiere decir que en estos tiempos los cristianos también se están divorciando en masa. Eso quiere decir que los muros del matrimonio se están cayendo, y eso quiere decir que la dureza del corazón está tomando por sorpresa quizá a muchos cristianos. Y yo le tengo que decir a usted y a los que me alcancen a escuchar que el diseño de Dios para la iglesia, y usted la iglesia, para su familia, para aquellos jóvenes y señoritas que van a formar una familia, el diseño de Dios para la iglesia es la restauración matrimonial. No puede seguir siendo una realidad en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, gracias, hogares con grandes batallas internas y con grandes problemas dentro de ellos, preparando nuevas generaciones no para la restauración familiar, no para hogares realmente bendecidos por Dios, sino que preparando a sus hijos para más de lo mismo, y quizá más o quizá peor de lo que actualmente las familias cristianas están viviendo. Ya me había sorprendido hace unos años, esa investigación sí la hice, fue mucho más sencilla, descubrir que el estado de los Estados Unidos de Norteamérica más cristianizado, a la par es el estado en ese país con más divorciados. Y eso entonces me permite a mí corroborar que no es suficiente ser hijo de Dios para tener un matrimonio bueno, porque lamentablemente hay demasiada dureza en el corazón. La mayoría de nosotros, yo soy producto de un divorcio y sé lo que significa ser un hijo de divorcio. No se lo recomiendo a nadie. Y la mayoría de cristianos actualmente que llevan matrimonios, no encuentro el calificativo para no ofender, porque no vengo a ofender, pero a veces menos que mediocres. Matrimonios que están juntos porque no les queda de otra, pero se les ven sus rostros que no son felices. Y es que a la larga parece ser que Hollywood nos ha ganado la espalda y nos ha metido goles, porque Hollywood continuamente nos da esas películas rosa en las cuales las niñas, y quizás las que fueron jóvenes antes con las novelas y con las Corín Tellado y todo aquello que quizás todavía siguen leyendo, nos ha metido gol al decirnos que el amor en el matrimonio es un lecho de rosas. Y nos ha engañado al decirnos que nunca en un matrimonio cristiano van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber gritos o van a haber problemas. Porque ciertamente el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 7, nos dice que el que se casa va a tener aflicción en la carne. Si usted está casado, espere aflicción en la carne. Lo dice Pablo. ¿Lo ha leído usted? ¿Ha leído usted qué dice eso? Entonces, tenemos que dejar de lado la idea peliculesca que y vivieron felices porque ella encontró su príncipe azul. Esos son cuentos de viejas, como dice Pablo. Cuando dos se casan, son dos personas que desde el altar, se lo he dicho,
ambas llegan con una bolsa llena de basura. Uno no puede pensar en una novia vestida de blanco, y siempre hemos dicho que las novias se ven muy lindas, aunque sean feas, pero se ven muy lindas. Algo sucede el día de la boda, resplandecen las novias, les brillan los ojos. ¿Cómo quisiera que el brillo de las novias les siguiera toda la vida? Yo me preocupo cuando no veo brillo en los ojos de mi esposa. Yo me preocupo cuando la veo triste. Y me pregunto si no soy el culpable, y muchas veces los hombres somos los culpables. Tenemos que ser honestos. Tengo 3 hijas y espero que sean novias bellas, pero que también el brillo de sus ojos dure todo el tiempo que el Señor les permita estar en la tierra. Por eso oro desde que son bebés, para que encuentren las personas correctas. No puedo obligarlas porque son adultas ya, pero sí puedo inducirlas. Pero todo aquel que realmente está en un matrimonio cristiano, la primera cosa que tiene que, hermano amado, aceptar y reconocer es el estado verdadero de su matrimonio. El trabajo pastoral se complica en la iglesia diseñada por Dios cuando los cónyuges no son sinceros. Cuando los cónyuges no tienen la libertad de hablar lo que tienen en su corazón, y generalmente cuando tienen la oportunidad de ministrarse, tienen la oportunidad de tener consejería, le dicen al ministro lo que el ministro quiere oír. ¿Cómo está, hermano? Bien, mejor que nunca. Y como yo he entendido que normalmente las mujeres son muy sinceras, yo pregunto mejor a las mujeres. Y les pregunto, hermana, ¿cómo está? Me quiero divorciar. Son sinceras. Ya no soporto. Los hombres somos dados a guardar las apariencias. Yo no sé qué clase de enseñanza hemos tenido los hombres, y tenemos que hacerlo enfático a Guatemala. El hombre guatemalteco le gusta guardar apariencias. Se le está terminando el matrimonio, se le está terminando toda la familia, y sigue pensando estoicamente que está bien. Y ahí se usa la fe, y ahí se usa el conocimiento bíblico, porque para eso los hombres son buenos, para conocer la Biblia. Pero qué difícil, y como soy uno de ellos, es llevarla a la práctica. Por eso yo tengo que decirle a usted que en el capítulo 7 de 1 de Corintios 11 dice, y empecemos desde el verso 10, porque el apóstol, perito arquitecto de la iglesia, también recibe instrucciones en cuanto a los matrimonios cristianos. Y dice, a los casados instruyo, no yo. ¿No es experiencia del apóstol? Todavía sigue la polémica si fue casado o no. Lo encontramos en el ministerio apostólico sin esposa, con don de continencia. Y dice, instruyo no yo, sino el Señor. Así que esta es instrucción para los casados del Señor. Que la mujer no debe dejar al marido. No me vayan a levantar la mano, no voy a hacer que se asusten todos los esposos en esta mañana. Pero ¿cuántas veces usted ha tenido ganas? No vaya a levantar la mano de dejar a su esposo. Ay, hermano, pregúnteme cuántas veces. Y creo que lo mismo le pasaría a los varones si somos honestos, en algún momento, ¿verdad? Pero si lo deja, verso 11, porque aquí es libre albedrío. La instrucción del Señor es que no lo deje. Y por supuesto, esto se aplica también al varón. Pero si usted lo deja, quédese sin casar. Ahí la cosa se le puso a uno complicada, ¿verdad? Da pena saber
y oír testimonios de hombres que han dejado a su esposa o mujeres que han dejado a su esposo y que encuentran la iglesia ad hoc, donde no solamente les dan privilegio, sino que les aceptan otro matrimonio. Asústese, pero eso es una realidad en la mayoría de las iglesias actualmente. Yo se lo he dicho a usted, pero qué peligroso es lo que escuché por radio hace unos años. Un ministro prominente, hablando de otro ministro prominente y famoso de este país, lo invitó para ministrar, solo que esta persona había abandonado a su esposa y se había ido con la secretaria. Vox Populi. Y este ministro recibió muchos ataques por darle privilegio a ese otro ministro que ahora se había casado con la secre. Y me asusté cuando oí a este ministro decir de una manera tan irresponsable, por no conocer el diseño de Dios para la iglesia. Dijo: si a David lo perdonaron y no le quitaron a Betsabé. Mire qué argumento. Primero, Antiguo Testamentario. Por eso le digo que en el Antiguo Testamento podemos sacar fuera de contexto las cosas, interpretar de acuerdo a nuestra conveniencia y botar los muros. ¿Qué quiso decir ese hombre en un programa en vivo, escuchado por quizá millones de personas en este país? Lo que les transmitió a los hombres es que pueden dejar a sus esposas e irse con quien quieran, pedir perdón y no se las quitan después. Eso es terrible. Y esos son los ministros que llenan las iglesias. Y yo no hablo con resentimiento, porque cualquiera diría: es que como usted tiene tan poquitos. A mí no me interesa el número de personas. Yo seguiría predicando a 2 o 3 la palabra del Señor. En el diseño de Dios para la iglesia dice: si se aleja de su esposa, quédese sin casar. Yo sé que usted está pensando en versos donde se abre la puerta para que uno de los cónyuges que ha sido víctima de un adulterio o de fornicación, dice: a no ser por adulterio o fornicación. Sin embargo, también tenemos que ver esa palabra en función de la pregunta que le hicieron en una ocasión a Jesús. Y la pregunta que le hicieron a Jesús fue: ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Nosotros en los evangelios no encontramos ninguna predicación directa o específica hacia el matrimonio por parte de Jesús, ¿no es cierto? ¿O sí la encuentra usted? No se ve claramente eso. Pero la pregunta de los fariseos fue: ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y la pregunta era capciosa porque querían saber la posición de Cristo. Quizás le habían escuchado y aunque no haya quedado necesariamente escrito, su postura. Y lo que me llama la atención es que él dijo: Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Eso quiere decir que el divorcio antiguo testamentario se permitía en la ley de Moisés solo por la dureza de los cónyuges en su corazón, a no perdonar y a no ser restaurados. Si usted me acompaña a Malaquías capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento, a mí me llama la atención lo que Malaquías nos dice respecto en el capítulo 2. Leamos desde el verso 15, dice: pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. Leamos desde el 14, creo que es el mejor contexto. Y vosotros decís: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Aunque ella es tu compañera
y la mujer de tu pacto. Yo estoy convencido desde que me casé con Yadira que es la mujer de mi pacto. Porque Dios no hace un contrato, sino que establece un pacto. Y aquí lo lee usted. Así que la que está a la par suya y es su esposa, por supuesto, es la mujer de su pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo hablando de Dios, mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Y el verso 16 aclara el corazón de Dios, porque yo detesto el divorcio. ¿Lo lee bien? ¿Lo lee bien? Dice Dios: yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre la iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Usted y yo, como hijos de Dios, dentro del diseño de Dios para la iglesia, y especialmente lo que estamos viendo para la familia, para el matrimonio, debemos de desterrar la palabra divorcio de nuestro vocabulario. Estoy hablando al contexto de familias cristianas que se casaron en el Señor. No estoy hablando de aspectos anteriores a ser cristianos. ¿Usted se ha dado cuenta que las parejas, cuando se molestan mucho, se atacan con la palabra divorcio? No le voy a preguntar si a usted le ha pasado, pero si no le ha pasado, espero que no le pase. Están tan molestos que dicen: entonces nos divorciamos. Y ahí están abriendo una puerta. Ahí están abriendo una puerta. Otros quizá no lo dicen a voz en cuello, pero lo piensan, y también están abriendo una puerta. Porque lo que tú piensas, eso eres. ¿Por qué creo yo que el diseño de Dios para la iglesia involucra familias restauradas? Porque somos hombres y mujeres en restauración. Ninguno de los que estamos aquí, Dios ha terminado el proceso. Y muchos de nosotros hemos venido al matrimonio con grandes problemas. Muchas mujeres han llegado al matrimonio con grandes ataduras en su alma. Y Dios quiere restaurar. Si nosotros negamos la restauración personal y por lo tanto la restauración de las familias, estamos negando la fe y estamos negando el poder de Dios y estamos negando el poder del evangelio. Por eso, dentro del diseño de Dios ya no deberían de haber familias que cada día pasan juntos pero ya no quieren estarlo. Algunos lo están por los hijos, otros ni siquiera por los hijos. Ha habido tanta herida en el corazón de uno para el otro, ha habido tanto desgaste de uno para el otro que ya no se quieren ni ver. Incluso algunos atentan físicamente contra el otro, y ahí, bajo criterio pastoral, es mejor que se separen. Pero no estoy hablando de divorcio, porque el pasaje que nosotros estamos viendo acá nos dice algo más. Si regresamos a 1 Corintios capítulo 7, dice: pero si lo deja, verso 11, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Eso es un verso de doble vía, puede ser al revés. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Si llega un momento en el que se tiran los platos y llegan hasta las manos y la integridad física de ella o de él está siendo puesta en apremio, pastoralmente se puede usar un criterio pastoral de una separación temporal, con el propósito de ministrarles y de aconsejarles independientemente, para que puedan ser restaurados y restaurados puedan entonces reconciliarse. ¿Nota usted? Dice, o de lo contrario, que se reconcilien. Se abre la puerta a la separación temporal,
Pero también no es para que él ande viendo a otras o ella ande viendo a otros, sino que es para que en el seno de la iglesia pueda haber restauración. La iglesia debe estar preparada para que una pareja no debe ser comidilla de viejas chismosas. Cuando una pareja se separa en el seno de la iglesia y por un tiempo viven aparte, sino que por el contrario debe ser un motivo de oración, de intercesión, para que el Señor reconcilie, para que el Señor restaure y para que los elementos vigentes en el alma de las personas que los han orillado a una separación y quizá golpes pueda revertirse. Yo creo en un Dios que puede hacer eso. Espero que usted también lo crea. Por eso es que, hermanos, en estos tiempos tenemos que ser honestos. Si usted tiene problemas con su esposa o su esposo, corra a buscar ayuda. Porque si no busca ayuda, el enemigo va a hacer estragos en su familia y lo va a destruir a usted y la va a destruir a ella y va a destruir a los hijos. Dice el apóstol: pero a los demás digo yo, no el Señor, esto ya es criterio del apóstol, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Mire, hermano, yo quiero que usted ponga aquí su corazón. Yo no voy a hacer largo hoy. Si el apóstol aconseja, y quedó en el canon, que un esposo cristiano no abandone a su esposa inconversa, donde usted sabe que hay yugo desigual. Claro, no me van a decir las mujeres, las jovencitas que no se han casado, ese verso quería yo. No, es que hay que entender los contextos. Él o ella, ambos inconversos, se casaron, pero él o ella llega primero al Señor, y las preguntas que le hacían al apóstol era: dejo a mi esposa, porque ya estaban viendo otra, ¿verdad? Estaban viendo a la del coro. No aquí, en Corinto, tranquilas, hermanas. Y entonces el apóstol decía, respondiendo a la pregunta, que no la abandonara y que no lo abandonara. Y dígame usted si es difícil vivir con un inconverso. Yo he oído testimonios de hermanas que han pasado 25 años con un bolo, hasta que se convierte el bolo, y gracias a Dios ahora es ex bolo. Porque ella llegó primero a los pies del Señor. Y Dios restauró a esta persona y lo pone en otro lugar. Y la esposa se goza. Pero esperó 25 años de pura tragedia. Ahora, hermanas amadas, como yo también soy hombre, yo tengo defectos. Su esposo tiene defectos. Pero su esposo es cristiano. Pequeña gran diferencia. Y si usted se aplica este verso, el apóstol, el consejo que da a no abandonar es porque en el verso 16 nos hace una pregunta tremenda. Y les hace una pregunta a aquellos que consienten en vivir, mejor dicho, la persona inconversa consiente en vivir con él, cristiano, dice: no lo abandone. Pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Por eso le dice: si consiente en vivir con ella, no la abandones, porque se supone que el que tiene luz
le puede llevar la luz al que no la tiene. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo nosotros podemos pensar, si estamos casados en un matrimonio en Cristo, que nuestro cónyuge cristiano, con todos sus problemas, con todos sus defectos, con todas sus situaciones difíciles, puede ser peor que un inconverso? ¿Verdad que no? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Lo veo así como que no me entiende. Te lo voy a volver a decir. Si el apóstol instruye a que se quede con su arpillita del mundo, porque las mujeres del mundo son arpías, muchas de ellas. Gracias a Dios que las de las iglesias ya no. Es que no conoce a la mía, va a decir usted. Pero óigame, si ese pecador de 7 suelas, que todavía no se ha convertido, pero se convirtió usted, el apóstol le dice que si él consiente en vivir con usted, no lo abandone. ¿Por qué muchas veces caemos en la trampa de querer abandonar al Hijo de Dios que tenemos como cónyuge? ¿Se da cuenta cómo somos? Porque esa es una instrucción del diseño de Dios para la iglesia, solo que metido en la familia. Yo creo que es tiempo que nosotros, y es el anhelo de mi corazón en estos temas que he estado desarrollando, que nos ajustemos a la palabra. Que nosotros, hermano amado, si estamos en un proceso de separación, busquemos ayuda. Si estamos no separados, pero vivimos en 2 ambientes, tú por tu lado y yo por el mío, donde ella hace lo que le da la gana y él también. Hermano, yo hablo con tanta libertad porque yo he tenido experiencia en esto. Yo sé de qué estoy hablando en el contexto de la iglesia. Y yo lo que anhelo es que usted y todos nosotros nos ajustemos a la palabra para ser edificio de Dios. Yo veo esposos cansados de sus esposas. Yo veo esposas cansadas de sus esposos. Y que cuando vienen al culto, por religiosidades, se sientan juntos sin querer hacerlo. Yo tengo que ser, hermano, muy puntilludo, porque ustedes son mis ovejas, si es que usted me considera su pastor. Y si no me considera su pastor, pues de todas maneras lo va a tener que oír. Yo creo en la restauración matrimonial, porque dejaría de ser ministro de Cristo. Porque si yo no creo en la restauración matrimonial, tampoco creería en la restauración individual. ¿Cuántos años esperó Jenny? ¿Usted esperaría 10 años a su cónyuge? ¿O 20? ¿Ah? ¿Lo esperaría? Pero si vive con él y ya lo quiere sacar. Es que, hermano, tenemos que ser honestos. Tiene que llegar un momento en el que la iglesia del Señor se tiene que ajustar al diseño. Ya no es posible que los ministros le estén dando rienda suelta a las parejas para que se divorcien y bendecirlas. En Estados Unidos se ha roto tanto el muro que hay ministros que se han vuelto a casar conozco uno que se casó con una oveja. ¿Y sabe qué me dijo?
Cuando yo quise ayudar a restaurarlo, es que tiene los ojos verdes que siempre quise, me dijo. Ya lo agarraba a patadas, disculpe hermano, pero como estaba más grande que yo. Esas son carnalidades. Y la última vez que me llamó, porque ya no me llamó, le dije: estás en adulterio, y si no te lo dicen tus amigos, te lo digo yo. Jamás me volvió a llamar. Pero al pecado hay que llamarle como se llama. ¿Y sabe qué me dijo? Es que fíjate que estoy asistiendo a una iglesia americana donde hay un club de divorciados, me dijo. O sea que en las iglesias hasta clubes de divorciados hay, proliferando el divorcio. ¿Y qué dice el Señor? Yo aborrezco. ¿Lo leyó bien? Aborrezco el divorcio. ¿Lo leyó bien? ¿Y cuántos saben que cuando una familia cristiana se divorcia, abre las puertas para que sus hijos también se divorcien? Y sus nietos también se divorcien. Yo conozco gente que el abuelo se divorció, el papá se divorció y ya se está divorciando los hijos. Yo sé que estos temas no son nada cómodos, pero hermano amado, yo como le he dicho a usted, yo le quiero predicar la palabra y quiero ser libre de las cosas que la palabra dice, aunque usted se moleste. Yo estoy consciente que en la medida que la palabra sea cada vez más fuerte, tal vez va a haber gente que se va a ir de aquí. Pero yo tengo que predicar la palabra de Dios. El diseño de Dios es tan especial para la familia que en Efesios, y con eso termino, capítulo 5, que usted lo conoce como teoría, pero muchos de nosotros no lo ponemos por obra. Se toma otra porción bíblica revelada por el Espíritu en un libro tan elevado como es el libro, la Epístola a los Efesios, y dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Hermanas, díganle no al matriarcado. Es que usted no conoce a mi esposo, es un bruto. Es que usted no conoce a mi esposo, todo lo que hace le sale mal. Y ahí sale super women o woman, chananana, a rescatar al esposo, a rescatar a la familia. Hermanas amadas, hay un gen en las mujeres desde que Eva se insujetó. ¿Por qué ella se insujetó? Porque no le dijo a Adán: mira, fíjate que voy a ir al árbol donde Dios nos dijo que no fuéramos, mucho menos comiéramos. Probablemente Eva se insujetó muchas veces al ir a hablar con el serpiente sin que Adán lo supiera. Y disculpe, pero también el tonto de Adán permitió que su mujer anduviera sola y fuera engañada, como dice el Nuevo Testamento. Por eso, ay de los varones que viendo que sus esposas andan solas, porque cuando un varón anda solo hay 1000 filisteas. Y no porque sea guapo, a veces es más feo. Pero las filisteas son más feas. ¿Cuántos varones aquí no me dejarán mentir que cuando andan solos hay más tentación? ¿Aló? Sí, hermanas. Mire, las secretarias, no todas, solteras, siempre andan viendo cómo se comen a su jefe.
Estoy hablando de las secretarias del mundo. Tengo que hablar claro. Las compañeras en la universidad solo andan viendo cómo le quitan el esposo a la compañera. Pero tengo que ir más profundo. He visto diáconos quitarle la esposa a otro diácono. Lo he visto. ¿Y sabe por qué? He visto pastores que les quitan las esposas por brutos. Ahí están haciendo la obra de Dios y lo peor es que lo están haciendo para otro. Mientras el anciano les está quitando la esposa. Lo he visto. Usted tiene que cuidar a su esposa. Mire, yo observo, yo no sé por qué Dios me hizo observador. Pero yo cuando veo hermanos besucones, digo yo, andan besando a todas las hermanas y nunca lo veo cerca de su esposa. A esos hermanos hay que llamarlos y hablar con ellos. Hermanita linda, hermana amada, tenga cuidado porque en las iglesias también hay gente rara. Si usted percibe algo raro en un hermano, dígaselo a su esposo y que él la cuide. Y el esposo, según su criterio, me va a hablar a mí. Y al revés. ¿Ha visto usted en las iglesias que le quitan al esposo las hermanas? ¿Por qué cree usted que tanto pastor cae? Hoy en día está de moda que los pastores caen. Que el Señor reprenda al diablo. Pero está de moda. ¿Sabe por qué? Porque el pastor descuidó su casa y se casó con la iglesia. Porque ha recibido enseñanzas inadecuadas. En este contexto de este pasaje dice, por causa del tiempo, el que tiene esposa, haga como que si no la tiene, y lo sacan de contexto. Y empiezan a caminar solos, dizque haciendo la obra de Dios, y están haciendo su propia obra. Hoy he oído yo de tantos ministros que tienen hijos por todos lados. Dice que iban de misioneros aquí, y dice que iban de misioneros allá, y a dejar hijos iban. A hacer hijos iban. ¿Por qué? Porque se ha dejado la palabra de Dios. Y dice aquí, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Hermanitas amadas, sujétense. No me venga con el cuento de que su esposo es un tonto. Y si lo es, Dios lo va a arreglar. Porque aquí no dice que se sujete usted al esposo inteligente. No dice que se sujete usted al esposo que tiene plata. No dice que se sujete usted al que es encumbrado. Dice que se sujete. Punto. Como al Señor. Yo me preocupo mucho, hermano. Me faltan 10 minutos. Yo me preocupo mucho cuando veo a las mujeres estudiar. Y los hombres no estudian. Los hombres se vuelven obreros. Y no es que sea malo ser obrero. El problema es que ellas son licenciadas, abogadas, ellas son médicos. Y cuando tú te casas, jovencita amada, porque no encuentras algo mejor, con un obrero, y tú eres universitaria, es yugo desigual. Y tarde que temprano el obrero te va a pachar. Tarde que temprano el obrero te va a poner el pie, porque no quiere, porque se siente inferior. Y el problema es de él, no es de ella. Entonces necesitamos nosotros, especialmente aquellos que están solteros, fijarse bien, para que después no haya problemas. Sin embargo, aún los yugos desiguales en el Señor puede ser poderoso para restaurarlos. Y dice,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Lo que tenemos que recordar nosotros los varones es que somos los salvadores de ellas, no en términos vicarios. Cuando dice Cristo es la cabeza de la iglesia, eso hasta ahí nos gusta, ¿va? Cabeza de la mujer. Pero después dice, siendo él mismo el salvador del cuerpo. El doctor Ríos decía una frase muy interesante. Él decía, si no te gusta tu ayuda idónea, tú eres el culpable, decía, porque tú tienes que formar a tu ayuda idónea. Si a usted no le gusta lo que tiene enfrente, aguántese y corrija la brújula, porque usted es responsable de la formación de su ayuda idónea. Muchos varones han dejado en manos de los pastores a sus esposas al punto que algunos de ellos las han manoseado por no querer jugar su papel sacerdotal. Cuando usted lleve a su esposa a administración, vaya usted. Y si ella dice, no, es que tú eres el problema, verifique que el pastor esté con una hermana, verifique que el pastor esté con un anciano, verifique que el pastor no esté solo, no sea tonto. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque muchas veces buscando administración la cosa se complica más. Entonces, dice, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Nosotros los ministros deberíamos de preguntarle a la esposa que quiere buscar ministración, ¿ya habló con su esposo? No, es que el problema es con él. Bueno, entonces tráigalo a él también para que esté aquí con nosotros y podamos platicar. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad es del sacerdote de la casa. El que tiene que echarle demonios a tu esposa eres tú. Lo triste es que quien echa demonios es ella. Tenemos que retomar nuestro papel porque el diseño de Dios para la iglesia es que la cabeza del hogar es el varón. Diseño de Dios. Muchas de ustedes, amadas hermanas, vienen de matriarcados en sus casas, porque tristemente Latinoamérica está llena de matriarcados, donde era la mamá la que mandaba. Y si tú descubres que eso es tu ancestro, tienes que ser cuidadosa porque traes ese gen. Y aunque estés en el Señor, no puedes. Y siempre estás ahí saltando, tomando las decisiones tú. Y acuérdese que el matriarcado es maldición para una familia. ¿Te crees tan lista? ¿Te crees tan productiva? ¿Eres tan buena en hacer las cosas? Que muchas veces deshonras en tu corazón a tu esposo y por eso el esposo no progresa. Muchas veces la razón por la que un esposo está de capa caída es por la deshonra en el corazón de su esposa. En el diseño de Dios, tú debes honrar a tu marido. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Tú trabajas? En este tiempo de economía tan volátil, ¿trabajas? ¿Le das tu cheque a tu esposo o te lo matas tú? Ah, puchis. ¿Cómo le voy a dar mi dinero a él? Pues si no se lo das, estás en división. Es que él es un mal administrador. Ok, si tú eres la mejor administradora, juntos, junten el dinero. Y si tú eres mejor administradora, administralo, pero bajo su supervisión. Aló. Es que usted no conoce a mi esposo. Es que él nunca me dice cuánto gano. ¿Sabe usted que hay maridos que no le dicen a su esposa lo que gana? Porque se lo matan con otras. Y tienen que dejar su rescoltito para la otra.
Ay, hermano, es en el mundo, no, también en la iglesia. O para sus lujos. Yo conozco varones que despilfarran parte de su dinero en sus lujos y las esposas no tienen ni otro par de zapatos que ponerse. ¿Ha conocido usted personas así? Sí. Yo recuerdo que una vez apareció un hermano con unos zapatones usted. ¿Cuánto te costaron vos? 700 pesos. Y la esposa casi con zapatos así con agujeros. Los zapatos hablaban. Hola. Es que a mí me cuesta mi dinero. Pues ya no es tu dinero. Si te casaste es de tu familia. Yo en mi vida profesional he ganado mucho dinero. Pero si hago las cuentas, el porcentaje que he gastado para mí es muy pequeñito. Y yo creo que la mayoría de ustedes, yo cuando hago cuentas de las universidades de mis hijas, les digo mucha, ojalá que me den algo después. No, no es cierto. Pero es un dineral. Pero ¿quién dice que tu dinero era tu dinero cuando estabas soltero? Incluso tu dinero era del Señor, porque tú eres administrador. Me queda un minuto. Maridos, ¿dónde están los maridos? Ahora esconden la mano los maridos. Amad a vuestras mujeres. Solo eso nos pide. Pero ¿de qué? ¿Cuál es la medida? Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Desde que mi esposa fue operada, me han tocado hacer muchas cosas en casa. Y no es fácil hacer cosas en casa cuando uno no está acostumbrado. Pero he estado con ella la primera semana, las 24 horas, cada día de esos días, porque mi responsabilidad es cuidarla. Es mi responsabilidad, no es la de mis hijas. Ay, hermano, es que como usted no trabaja, no, yo pongo a trabajar gente y delego cuando mi responsabilidad y mi prioridad es mi familia. Claro, no siempre se puede hacer. Pero yo estoy cansado de los pretextos de los varones. Yo me he dado cuenta, hermano amado, que los varones trabajan menos que las mujeres. Porque las mujeres que trabajan, también trabajan en casa. Y los hombres que trabajan, ya no trabajan en la casa. Se sientan a ver tele y a llenar la barriga con comida chatarra, viendo tele. Y todavía se enojan cuando llega el muchachito y le dice: papito, papito, juguemos. Ah, patojo malcriado, ándate de aquí. ¿No sabes que este es mi tiempo de reposo? Y el chulo se la pasó ahí en su trabajo haciéndose loco a veces. Porque no me diga usted, por difícil que sea un trabajo, a veces hay momentos en los que uno reposa. Una de las cosas que descubrí en estos días, y yo se lo anticipé a mi esposa antes de la operación, le dije: mira, quiero que no hagas absolutamente nada. Se lo dije en inglés porque ella habla inglés. Nothing. ¿Y sabe qué me dijo? Que yo no sabía. Porque siempre está tentada a pensar en nosotros. Es que ¿sabes qué pasa? Eso ya está en mi cerebro. Hijo, les digo, es cierto. Los esposos que han cuidado a sus esposas operadas o en un tiempo de enfermedad se han dado cuenta que siempre están pendientes de uno. Ya comió fulanita, ya vino, ya hizo. No te preocupes, déjame que te cuide. Pero ¿cómo cuesta? Porque ellas ya están programaditas en su cerebro por amor a cuidar de su familia. Pero como uno es cabeza, uno tiene que actuar de tal manera que las proteja. Nuestra tarea, hermanos amados, al amarlas es protegerlas. Por eso cuando ustedes se sujetan, nosotros las podemos proteger. Cuando ustedes son insujetas, no podemos protegerlas. Se salen del redil, se salen del corral,
Se salen de la protección y vienen las serpientes a hacer daño. De la familia y el matrimonio hay mucho que hablar, pero yo no lo quiero cansar. Pero sí le quiero decir con todo mi corazón que yo espero que usted alinee su matrimonio y su familia a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena. Yo me he disfrutado estos 25 años de matrimonio. Me los he disfrutado y me los sigo disfrutando. Y creo que ese es el plan de Dios. Que nos disfrutemos el uno al otro. Si usted ya no disfruta a su esposa, si la esposa no disfruta a su esposo, pida ayuda. Busque ayuda, no se crea Superman. Yo tengo que sentenciar este mensaje con esta palabra. Los responsables de la no restauración en los matrimonios cristianos normalmente son los varones, porque son los que a última hora piden ayuda. Es más, muchos varones le prohíben a la esposa que busque ayuda. Cuidadito como hablas con el hermano Sergio. Cuidadito como hablas con fulano, fulano. Los responsables, en buena parte, de la no restauración en los matrimonios son los varones, que les gusta guardar apariencias. Como los conozco, no voy a pedir que hoy me escolten los varones servidores para que no me vaya a pegar ninguno de ustedes. Los más reacios a ministrarse son los varones. Yo hasta podría contar las veces que he hablado con algunos de ustedes. Aquí hay varones que jamás han buscado ayuda y sé que tienen problemas. Pero siguen pensando que lo van a resolver. Siguen pensando que son suficientes para poderlo arreglar. Siguen pensando que son tan buenos y tan especiales que van a salir adelante. ¿Cómo terminamos esto? Pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿verdad? Yo recuerdo lo que le dijo el hermano Otto a Otito cuando se casó. ¿Te acordás qué te dijo? Cuando te casaste, ¿qué te dijo? Pero te dijo que fueras jardinero, ¿verdad? ¿Cómo fue la frase? Jardinero para cuidar el huerto, no trabajador sudando el matrimonio. Adán fue jardinero, pero cuando pecó y se alejó de Dios e hizo su voluntad, dejó de ser jardinero en el huerto y se volvió trabajador, sudando la gota amarga. ¿Qué quieren ser los varones de esta congregación? ¿Jardineros? ¿Quieren ser jardineros? Dejen de trabajar. No literalmente. Dejen de hacer las cosas por sus propias fuerzas. Dejen de querer arreglar a la esposa con su esfuerzo humano. Esperen que sea Dios usándolos a ustedes para traer restauración a su matrimonio. Póngase de pie. Ya terminamos. Y la lluvia vino y podemos ministrar. Y en esta mañana le habló a usted. Y usted quiere venir aquí con su esposa o su esposo
para que el Dios que restaure su hogar. Yo lo invito. Señor, yo quiero poner delante de ti estas familias. Son familias que tú me has delegado. Y honestamente, Señor, tú sabes que no somos suficientes para hacer la obra tuya en sus vidas por nosotros mismos. Por eso yo vengo delante de ti, apelando a que tú intervengas en cada una de ellas. Tú las conoces. Tú conoces el desasosiego de ellas. Tú conoces la tristeza de ellas. Tú conoces, Señor, el cansancio de ellos. Tú conoces, Señor, la dureza de corazón en ellos. Tú conoces cada corazón que está aquí. Y como tú los conoces y tú moriste por ellos y derramaste tu sangre no solamente para darnos salvación, sino para darnos vida, y vida en abundancia, yo proclamo a las potestades que estas familias pertenecen a ti. Yo confieso a las potestades que han querido dividir, que han querido separar, que han querido dañar, que estas familias valen la sangre de Cristo. Que estas familias, tú, Señor, has empezado una obra en ellas y las vas a terminar. Aunque parezca, Señor, para ellos mismos que todo es más difícil, que todo va para atrás, que todo ya no es igual, Señor, ese engaño a sus mentes, tú mismo lo vas a renovar y vas a permitir que en sus mentes renovadas cambie el pensamiento y por lo tanto cambien ellos y cambien lo que viven en lo íntimo de sus hogares. Señor, yo oro por tantos hijos dañados. Yo oro por esas almas de niños y jóvenes frustrados y dañados, y que quizá en lo profundo de su corazón han dicho: para casarme como el matrimonio de mis papás, yo no quiero. Señor, yo oro para que haya restauración en esos corazones, para que la esperanza pueda volver a llegar a ellos y sepan que tú eres poderoso para restaurar a sus padres y restaurarlos a ellos. Yo proclamo, Señor, que esta congregación busca el diseño tuyo. Yo proclamo, Señor, en esta mañana que anhelamos alinear nuestras familias a tu diseño.